Hola, buenos días. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestra invitada especial del día de hoy, la psicóloga Lisa Rivera. Mi nombre es Rosario Rodríguez y le estaré acompañando hoy en el live del día, como cada jueves, siempre un tema de aprendizaje para todos nuestros seguidores del periódico El Día. Lisa, voy a hacer contacto contigo. Ahí estamos. Te enviamos la invitación para que le des a aceptar. Para que algunos se conecten, para que estén en sintonía, puedan escuchar nuestro conversatorio de Hola, hoy. Buenos días, Lisa, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? hola. Sí, ahora sí. Sí, buenos días. Le estaba dando una pequeña introducción a las personas que nos siguen. Usted es la doctora psicóloga clínica Lisa Rivas, que hoy nos va a colaborar y arrojarnos luz sobre un tema que está un poquito en la palestra, que es una preocupación para muchas madres, y es los desafíos que deben de enfrentar eh, los niños a la hora de tomar ahora el año escolar tras la pandemia del COVID-19. Bienvenida, Lisa, buenos días. Gracias, gracias. Bueno, sí, es un tema, como tenemos aproximadamente mes y medio, que muchos colegios han iniciado, otros un poquito después, algunos un poquito antes, pero definitivamente estábamos en la expectativa de qué va a pasar, porque después de lo que no tenía precedente, un año y medio en clases virtuales, tenemos una niñez, una adolescencia prácticamente como enclaustrada, ¿verdad? Aunque dependía de las familias, habían familias que manejaron más movimiento que otras, pero definitivamente están los niños que yo los llamo niños pandemia, en el sentido de que son los niños que eran bien pequeñitos y luego entonces entran a un preescolar luego de la pandemia estando muy en casa, porque se daba la situación de que no se podía salir mucho, tanto por los toques de queda, por la conciencia del COVID, o sea, conciencia del cuidado. Entonces, de repente pasamos de estar muy en casa, mamá y papá, en muchas ocasiones, o las familias, muy presentes, al menos en presencia, porque habían padres que estaban trabajando horas seguidas, pero en casa. Entonces, te veía, te sentía. Y obviamente para estos niños de repente entrar en un contexto escolar donde se da esa dinámica de desapego, esa primera vez que yo realmente me desconecto de mi familia, de lo que yo conozco, de lo que me hace sentir seguro, y entiendo que cuando he conversado con algunos preescolares ha sido en mucha intensidad, que tal vez la dinámica que se veía en ese proceso de adaptación que dura varias semanas se ve un poquito más largo, se ve más angustia, se ve niños, sí, manejando mucha inseguridad, producto de que pasamos de un punto muy cerrado a otro punto. A diferencia de unos años, de año y medio atrás, cuando el niño llegaba a su edad de entrar a su sistema escolar, pues se daba ese proceso, pero posiblemente en mayor movimiento, y mamá y papá entrando y saliendo más. Entonces, obviamente estamos hablando en generalidades, porque cada familia manejó esta realidad un poquito diferente, algunas mucho más que otras. Lo que estoy viendo en la parte de los niños y los adolescentes es un nivel de angustia también mucho más alto y de tristeza. Muchos chicos me comentan, y más en la etapa preadolescente, sentir mucha soledad. Durante la pandemia sintieron mucha soledad, porque esa etapa preadolescente donde empieza a afianzarse mis lazos sociales, que empiezan a tener mucho más, incluso como peso, que lo que puede indicar la familia, porque es la etapa donde me afianzo, donde me conozco a mí mismo, donde me reto, donde me expongo, donde voy como experimentando tantos aspectos de mi persona y de la vida en un desarrollo sano, de repente se entorpeció totalmente. Y de repente me encuentro en una dinámica donde sí, estaba muy seguro en casa, pero no necesariamente me estaba conectando con muchas personas. Incluso, esta era una frase que muchos chicos me han dicho ya en la etapa adolescente, perdí amigos. Me han dicho eso, perdí amigos. Porque de repente de yo tener un grupo de 3 o 4 o 5 amigos con los que yo podía hablar continuamente, con los que me juntaba en diferentes actividades cuando íbamos a actividades del colegio o actividades fuera del colegio, pues tenía con quién rápidamente juntarme y hablar.
Y entonces en la pandemia puede ser que muchos chicos como que se dispersaron y las redes pues no necesariamente, como hubo otros que tal vez lograron afianzarse más. Pero esa entrada al colegio, porque pasa algo interesante, los niños se quedaron en una etapa de desarrollo y cuando la apertura del colegio llegó, pues entonces estoy entrando en otra etapa. Entonces se saltó como un proceso y tú veías a los niños como que no sé qué voy a hacer, cómo me manejo, cómo hablo, a quién me le acerco. Entonces esos primeros días antes de iniciar las clases en diferentes contextos escolares, pues los chicos tú los escuchabas y recibí muchos niños que estaban buscando como sentir tranquilidad, cómo manejo esta angustia. Algo muy importante también, la angustia y el manejo de la ansiedad va muy correlacionada a cómo lo manejan mamá y papá o los adultos que estén en casa, dependiendo de quién sea el cuidador del niño. Y si esos niveles de ansiedad son muy altos, si el primero que está angustiado por la entrada al colegio, o sea, porque siento que te puedo poner en peligro, siento que no vas a saber manejarte, me angustia cómo te vas a sentir, y el padre maneja esa angustia, la verbaliza o la expone de alguna forma, pues obviamente el niño que tal vez no está ni siquiera pensando en eso, pues también entró en algún tipo de angustia Se la porque transmite. claro, o sea, yo tengo que estar preocupado por algo. Entonces, también vi que niños que estaban manejando altos niveles de angustia iban muy correlacionado a la angustia de los padres. En otras ocasiones no, era más una situación particular del niño donde tal vez dejé una situación antes de salir del colegio, tanto social como emocional, y voy a entrar en otra y no sé cómo manejarme. No sé cómo voy a entrar, no sé cómo me voy a sentir, no sé cómo me voy a relacionar. Y ha sido un proceso un poco largo. Todavía veo que ya tenemos aproximadamente mes y medio. Y siento que los niños como que verbalizan, sentirse un poquito mejor, pero no del todo, no del todo en muchos casos. Entiendo que cada situación es muy particular, pero definitivamente los niveles de ansiedad y tristeza, vamos a ponerle depresión en estos casos, han aumentado en la niñez y en la adolescencia y se han como disparado en el proceso de la pandemia, porque son emociones que tienen mucho que ver con la incertidumbre y una de las cosas que el COVID nos hizo sentir a la humanidad completa es no controlamos nada. Interesantemente, el ser humano busca mucho la necesidad de control o la sensación de control para encontrar tranquilidad. Claro. Que eso prácticamente es lo que dispara la ansiedad. Cuando yo no me siento en control, cuando yo me siento que hay mucha incertidumbre, entonces se dispara eso en mí y incluso a nivel orgánico se disparan algunos factores que van haciéndome sentir cada vez más angustiado. Esa es la realidad que estamos viendo a la entrada. Como también hay Sí. muchos chicos que se han sentido como, al fin, como que ya estoy de nuevo en una dinámica normal. Muchos padres pudieran pensar que los niños no manifiestan estrés, pero sí, lo único Sí. que cada quien a su forma y a su manera. Me imagino que así como a los padres le afectó la pandemia, también a los niños, lo único que tal vez por su edad no son tan expresivos. ¿Cuál sería la edad de estos niños en la que pudiera afectar más este tipo de estrés? Es que Ya tú en la lo ves, adolescencia, en la sí. niñez. No, que tú lo ves en todas las etapas. Lo que pasa es que, como tú dices, se presenta de formas diferentes. En un niño pequeño tú lo puedes ver en que hacen regresiones. Por ejemplo, se pone más bebé. De repente, si ya había logrado cumplir ciertas cosas, entonces echan como un poco para atrás. Lo ves más ñoñito, menos tolerante, quizás más rabietas, más frustraciones. En un niño puede ser enojo, reactividad y también como desánimo, desmotivación. Muy similar también en la adolescencia. Empiezas a ver mucha desmotivación, una actitud como de rechazo, que se agrava en esta etapa, se agrava. En la adolescencia de por sí el adolescente busca espacio porque está buscando su independencia, entonces es hasta natural, pero definitivamente, y está como en esta parte de ni soy niño ni soy adulto, entonces hay momentos que quiero solo, pero yo necesito que tú me ayudes. Entonces cuando entras a ayudar, no me gusta que me ayudes. Pero si no lo hace, entonces te lo reclamo. Entonces entra esa dualidad que a veces los padres se quedan como, no sé cómo acompañar, cómo intervenir, qué mucho, qué poco, qué está bien, qué está mal. Eso no es nuevo, pero definitivamente tú ves adolescentes ahora con muchas dificultades para manejar
emociones básicas. ¿Te ¿Y hace cuáles sentido serían, por eso? ejemplo, las 5 conductas principales que te da como una alerta de que están manejando un estrés? Ujú. Porque a veces los padres también, me imagino que les pasa que con el día a día pueden pensar, bueno, es una dieta de niño, de muchacho, de adolescente, pero ¿cómo identificar que realmente ellos están percibiendo la situación y que están manifestando un estrés real? Al menos cinco conductas claves para un padre percibirlo o alertarse. Bueno, lo más importante, tú estás conectado con tu hijo. ¿Qué significa eso? El diálogo, el hacer momentos de familia donde tú te lo sientes enfrente y tú veas, porque lo primero que te habla es el comportamiento del niño y del adolescente. Eso es lo primero que te dice, aquí hay algo. Y cuando, importantísimo, el cambio del comportamiento. Hay cambios que son propios de las diferencias en etapa de desarrollo, hay cambios que son propios ante mi crecimiento, ¿verdad? Pero hay cambios que son productos de situaciones y de emociones que no estoy manejando y de niveles altos de estrés o de ansiedad. Entonces, cuando tú empiezas a ver cambios que no son positivos, por ejemplo, eso mismo, malhumorado, menos paciente, más reactivo con las personas que están alrededor, quizás manejando más enojo, menos deseo de compartir, no solo contigo, sino con todo el mundo. O sea, cuando le planteas incluso hacer algo que disfrute, dice, no, no quiero. Entonces, esos son alertas de que este niño, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta resistencia? Porque el ser humano de por sí tenemos y necesitamos, y la pandemia nos recordó eso muchísimo, la necesidad de estar con otras personas, la necesidad de conectar con el mundo. Entonces, no es natural cuando tú te encuentras con un chico. Una cosa es ser introvertido, una cosa es tal vez manejar cierta timidez, disfrutar cosas tranquilas, pero todo el mundo necesita tener dinámicas con otras personas. Entonces, cuando tú ves que tu hijo empieza como a retirarse de las cosas que le gustan, y asumir actitudes muy diferentes a las que tenía. Y usualmente eso mismo, la intolerancia, la reactividad, la poca motivación, el desánimo. O sea, cuando tú lo ves como con esa actitud de que no me interesa nada, no quiero hacer nada. Obviamente, si tú le dices a tu adolescente, nos vamos a casa de la abuela el domingo y tiene otra actividad, pues no necesariamente va a estar contento, pero es porque posiblemente quiere hacer otra cosa más de mayor interés para su etapa. Entonces, eso no es necesariamente un indicador de verdad que algo no va bien, al revés, es parte de la dinámica. Pero cuando tú ves que pierde interés, incluso por cosas que disfrutaba, sus hobbies, lugares específicos, sí puede cambiar sus intereses en que tal vez le encantaba salir con mamá y papá y ya no tanto, pero qué intereses sí tiene. Entonces, prácticamente es eso, el humor que tanto ha cambiado, cómo está funcionando, porque el primer factor que tuve cuando un ser humano no está realmente bien es cuando deja de ser funcional. Entonces, cómo está trabajando, y yo creo que los resultados a nivel escolar son un buen indicador. ¿Qué tanto estaba trabajando este nivel y de repente cae mucho? O de repente lo Sí, veo. esa iba a ser, de hecho, disculpa que le interrumpa, la próxima pregunta, que cómo estas conductas pudieran afectarle el nivel de aprendizaje a estos niños, porque va de la mano tu estado de ánimo con tu desenvolvimiento en tus disciplinas y hábitos diarios. Sí. Usualmente un niño que esté muy penalizado a nivel emocional tiende a afectarle mucho sus capacidades atencionales, por ende, su capacidad de mantenerse en rutina de trabajo. Entonces, claro que sí, la parte emocional, a veces hay chicos que no tienen problemas en el aprendizaje, que tienen buena disciplina de trabajo y bajan mucho sus resultados, producto de una angustia que estén viviendo, sea con un amigo, sea en un noviazgo, sea con una situación que vivió que no le sabe hacer sentido o cómo poder enfrentarlo o manejarla, que haya sido traumática para ese niño o para ese adolescente. La parte escolar siempre ha sido un primer indicador a mirar. Obviamente, si tú tienes un niño que tiende a tener dificultad a nivel escolar, posiblemente eso no es un punto de referente. Pero sí, partiendo de tiende a trabajar aquí, de repente está trabajando a este nivel, o está trabajando aquí, de repente está trabajando a este nivel. Entonces, eso nos dice algo, cómo está funcionando en sus responsabilidades, en su rutina. Partiendo del niño que tú conoces, porque lo que uno busca, qué nos da información? Los cambios. Entonces, los cambios repentinos, cuando un niño de repente tiene un amigo y al otro día se deja de juntar, algo pasó. Pero si con el tiempo empieza a buscar otras amistades y de repente se aleja de una amistad, a veces eso se va dando progresivamente, ¿verdad?
Entonces son esos cambios abruptos que realmente tenemos que mirar. Si de repente tú tienes un niño que ayer era muy cariñoso y estaba muy pendiente y se sentaba a conversar contigo y pasado mañana tú ves que se tranca en la habitación, dura horas muerta en la habitación, lo llamas, lo busca, te rechaza, aquí hay algo que tenemos que mirar. Entonces prácticamente es eso. Por eso mantenerte muy conectado con tus hijos, entendiendo que van a hacer cambios. Aproximadamente entre los 5 a 7 años hay un cambio, entre los 10 a 12 años hay un cambio, entre los 16 a los 18 años hay un cambio. Pero si tú estás muy conectado, que eso es la conversación constante, el tirarte en la cama un ratico, ¿en qué estamos? Entrar a su habitación, el sentarnos a comer, el hacer actividades en familia, irnos de fin de semana, o estar en casa haciendo actividades nosotros en familia, te mantiene conectado. Por ende, cuando pasan esas pequeñas cosas, rápidamente las puedes ver. Pero cuando estamos muy confiados en que no, mi niño está muy bien y a veces nos involucramos en muchas otras cosas que nos pasan, entonces a veces pueden ocurrir esas situaciones y no las vemos tan rápido y lo que tenemos que entonces mirar hacia adentro. ¿Y cómo se mira hacia adentro? Tratar de encontrar un momento de conversación con tu hijo, revisar las redes que nos dan mucha información, conectar con la dinámica del colegio, que han visto los maestros, cómo va. Entonces es como tocar todos los puntos de la vida del niño, donde el niño está en sus actividades de tarde, si está en una clase de fútbol o una clase de pintura, de repente conversar con ese maestro, mira cómo tú lo ves, y eso te va dando información. De repente lo he Claro. visto como últimamente como que no tiene el mismo ánimo, se queda muy, como que no quiere o viene, entonces eso te va diciendo algo. Entonces tú empiezas a buscar información en todos los contextos donde tu hijo se está moviendo, cuando tú empiezas a ver que hay algo que me llama la atención. Y usualmente la desconexión total es Claro. importante mirar. Aquí, por ejemplo, en el país, las organizaciones de salud realizan campaña, el gobierno contra el COVID, y nosotros los adultos tratamos de cuidarnos, de protegernos y proteger obviamente a nuestra familia. Pero en el caso de los niños, o sea, ¿qué tanto, qué tan grande, qué tanto pueden ellos percibir estas restricciones, estas medidas? Sí, me tengo que lavar la mano, tengo que usar mascarilla, porque uno sí entiende el compromiso, la responsabilidad, pero un niño realmente entiende el mensaje. Por ejemplo, un niño de 7 u 8 años, ellos tienen la capacidad de percibir que están realizando algo para proteger su salud y la de su familia. Ellos entienden ese concepto. Sí, sí, sí. Y es muy interesante como tú ves niños chiquitos a veces, eso mismo, ay, mi mascarilla, o un poquito de manita limpia te piden. Obviamente ya tiene que haber una edad de comunicación y tiene que haber una edad donde ya haya como cierto nivel de pensamiento más concreto, ¿verdad? Pero sí, es muy interesante porque estamos muy bombardeados con el tema. Entonces, las familias han vivido restricciones a nivel de salida, a nivel de cambios, donde todo el mundo de repente están dando con una mascarilla y esa mascarilla, ¿por qué? El niño pregunta y los niños es interesante cómo te hablan del tema y con bastante claridad. Tú vas a los colegios y tú ves cómo hay niños que mantienen bastante tiempo y se quedan con su mascarilla de la mañana hasta la tarde. O en el recordarle que tienen que mantener este cuidado. Cuando tú sales con tu familia, tiende a haber la manita limpia en el carro, el alcohol en el carro. Entonces, es tanto el bombardeo que se crea una conciencia automática. Y entiendo que sí, que los niños le hace sentido. Obviamente ellos van muy al COVID, puede pasar esto. Y a veces hablan entonces del tema de que las personas se pueden morir. Eso es algo que yo he visto incluso en consulta, que me dicen, entonces yo me puedo morir. Entonces hablamos de cómo el COVID puede reaccionar en alguna persona, cómo reaccionan otras, cómo se ve que se reaccionan en los adultos y cómo se ve que reaccionan realmente en los niños. Y eso obviamente buscando como tranquilidad, porque es un tema que ocasiona mucha angustia. Es un tema que no tiene precedentes. No habíamos vivido esta realidad desde hace casi 100 años. Entonces, tanto generacionalmente no se sabía cómo manejar esta situación. Pero es interesante cómo uno ve cómo los niños sí lo asumen. Lo asumen y se estresan, logran Pueden, estresarse sí, también. sí, sí. Yo he tenido casos de niños que sí, que han manejado mucho estrés y más en el momento que había mucha información que no se tenía claro todavía muchas cosas. Y iba muy de la mano con la angustia de los padres,
pero obviamente el entender de yo me tengo que poner esto porque si no puede pasar algo muy grande. Muchos niños manejaron mucha angustia, tal vez no tanto para ellos mismos, entendiendo que a los niños no les afectaba tanto, pero lo manejaban con sus padres. Entonces, definitivamente sí, manejaban mucha angustia con qué le puede pasar a mi papá, y más cuando entonces pasaba algo en la familia. Alguien en la familia se enferma, entonces a veces los niños pues les angustia qué puede pasar con este familiar mío. Y hubo familias que sí vivieron, que han vivido lamentablemente situaciones muy tristes producto del COVID. Entonces el niño lo ha vivido como una realidad, no como un Claro. cuento, como una noticia. O sea Y ellos, por que no es... ejemplo, a la hora de ellos ir, por ejemplo, al colegio, a las escuelas, ahora con el retorno a clases, eh, los padres pensaron que ya se habían librado de esa etapa en el primer día de clases, ese estrés que vive ese niño por primera vez y también ese estrés que viven esos padres al llevarlo y a socializar ese contacto por primera vez con otros niños desconocidos. Tras el encierro, se le haría más fácil adaptarse, sería el mismo proceso desde el principio, como si hubiese sido la primera vez, porque el momento de encierro fue un poco largo y los niños se adaptan rápido a las cosas. Entonces, ese cambio puede ser favorable, puede ser muy drástico, o es un cambio normal, ellos lo perciben normal. ¿Cómo ellos pueden percibir ese cambio Bueno, yo ante creo el que retorno eso, a la presencialidad? sí, eso va a variar mucho y como te digo, el contexto de cómo la familia maneja esa misma situación, cómo fueron manejando esa entrada al colegio, cómo fueron manejando la angustia de perder ese control de estamos aquí todo y yo sé que mi niño está en mi casa y eso me da mucha tranquilidad. Pero yo sí lo que he podido ver que los procesos de adaptación, tanto para los niños pequeños como para los jóvenes adultos y los preadolescentes, ha sido un poquito más largo. Ha sido un poquito más largo porque definitivamente la dificultad que se tiene ante manejar cosas que no conozco, como que hasta cierto punto no la tuve que manejar por año y medio. Entonces, lo que yo te explicaba ahorita, los procesos de desarrollo se entorpecieron un poco en la parte socioemocional. Porque ¿qué hace una persona crecer? ¿Qué hace una persona empezar a aprender, a manejar diferentes situaciones en algunos contextos? Es las vivencias, es la oportunidad, es el juego, es el compartir, es el negociar. Entonces, eso no se estaba dando por mucho tiempo. Y de repente yo tengo que entrar y aún dentro de una realidad donde yo tengo que utilizar una mascarilla todavía. Entonces, no estoy completamente libre de peligro, es la sensación que tal vez muchos chicos, pero sí veo a los niños, al menos desde mi perspectiva, tanto de madre como de trabajo, los veo como entrando en un ciclo de mayor bienestar, producto a que empiezan a hacer un proceso que es natural y necesario para el ser humano, que es volver a conectar con sus comunidades. Pero el manejo de la angustia y el manejo de la adaptación es lo que yo entiendo que se ha exacerbado. Bueno, déjeme hacerle la última pregunta para concluir. Primero, antes, agradecer a algunas personas que están en sintonía o que han estado. FM Tobal, gracias por la sintonía. Mercedes Rivas, tiene una tocaya. Sus Yeji, Carela, Rafelina, gracias por acompañarnos hoy. Johnny, gracias. Esmeralda Zavala, gracias por acompañarnos. Tengo una última pregunta, doctora. Claro. Los padres, no hemos enfocado en los niños, pero los padres, ¿qué deben de hacer ante esta nuevo, cómo deben manejar los padres estos nuevos cambios, estas nuevas posibles conductas que deben de hacer para hacer más llevadero su relación con sus hijos, que puedan ellos no afectarle tanto el cambio drástico, sus posibles lagunas ya con los profesores, con las nuevas clases que se están incorporando de nuevo a su vida, porque no para nadie es un secreto que no es la misma rutina. Tal vez vamos a tener una rutina un poquito más acelerada a la que estaban acostumbradas desde casa, posiblemente. Entonces, ¿qué los padres deberían de hacer ante esas posibles conductas con sus hijos para poder llevar, ¿verdad?, el camino un poquito más fácil, más ligero en todo el proceso y apoyar a sus hijos? Claro.
Claro. Lo primero es trabajar con tu propia angustia, porque los padres manejamos angustia. Eso mismo, algunos padres el llevar a sus hijos al colegio le generaba mucha preocupación y cómo se daba esa dinámica y en el momento que haya un caso en el curso, cómo se va a manejar, todo eso. Entonces, manejar tu propia angustia ante el tener respuestas y el hacer cosas que te den tranquilidad. De ahí parte entonces el plantearle a tus hijos, partir de sus preguntas, muchas veces prevenir, o sea, cuando tú hablas con tiempo, cualquier situación, ayuda un poco a calmar la angustia. El hablar de esas cosas que me preocupan, que no me siento seguro, y el niño tiende a buscar seguridad en la figura de mamá y papá, o del adulto que está en casa, el abuelo, el tío, que sea esa persona que el niño esté vinculado. Si es necesario buscar la ayuda externa, porque a veces necesitamos buscar la ayuda interna, externa, manejar la ansiedad del ambiente y prácticamente hacer como un plan. Yo hablo mucho ahora de crear bienestar familiar. Actividades y pequeñas situaciones, los juegos de mesa, el armar algo un sábado, el hacer noche de película, una palomita, el salir a dar una vuelta a cualquier parque, esas son cosas que crean bienestar familiar. Y a todas las edades. Sorprendería cuántos adolescentes a veces dicen, me encantaría tener más tiempo en familia. Y a veces pensamos que no, que quieren hacer su mundo. Cuando un adolescente se desconecta tanto, en parte es porque tal vez eso no se fue trabajando. Pero definitivamente necesitan esos momentos porque esa orientación todavía es una necesidad para el joven. ¿Cómo manejo mi miedo? ¿Cuáles son mis miedos? Y cuando tú hablas, y casi siempre que yo trabajo el tema de ansiedad con un niño o con un adolescente, al final, cuando yo le pregunto, ¿cómo te sentiste? Te dicen, me siento mejor. Entonces, el diálogo sigue siendo una de las herramientas más importantes que tiene papá y mamá. Pero el diálogo no en dirigir, en organizar, sino en, cuéntame, ¿qué tú estás? Y de repente el niño hablarte a ti y hacer una conversación y de repente contar algo, hacer un chiste. Entonces ahí se dan conversaciones. Cuando vienes a ver, el niño te hace una pregunta importante. En el momento que tú menos lo esperas, que los niños te hacen como a veces preguntas importantes, Sí. e incluso te cuentan cosas importantes. Esa hora de dormir, esa hora de estar en el baño cuando son niños pequeños. Cuando son jóvenes más grandes, es en esos momentos, cuando estamos en el carro llevándolo a un sitio, cuando nos sentamos en la mesa, cuando nos vamos al área de la casa donde debemos tener un área en la casa donde nos podamos sentar en familia. Entonces, esas conversaciones siguen siendo sumamente importantes. La conversación, el manejar las cosas que tú necesitas para tú sentirte más tranquilo, es una de las preguntas que tú le puedes hacer a tu hijo. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarte en eso? Hay veces que te dicen, no, nada, porque tal vez es algo que tienen que resolver ellos ante un contexto social. Pero el que tú me escuches, el que me des tranquilidad, el que me cuentes algo que a ti te pasó, de repente calma mi angustia. Wow. Gracias, doctora. Gracias por acompañarnos. Creo que todos aprendimos un poquito con usted y ese es el objetivo principal de nosotros realizar este live cada jueves, es aportar. Y qué bueno que usted se sumó con nosotros también para llevarle este granito de arena a todos los que nos siguen, tanto usted como a nosotros. Recordarle a la gente que puede seguirla a usted en Instagram como Lisa Rivas. Ella es psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes. Si quiere dar el número de teléfono de su consultorio, que también tiene su consultorio privado, donde pueden acudir. El 809-732-2118. También está en la página de Instagram. O sea que gracias a ustedes por la invitación. Para mí también poder aportar un poquito, pues, es muy gratificante. Gracias. Recuerden, Lisa Rivas, psicóloga en Instagram. Gracias a ustedes por la sintonía y espero reencontrarme de nuevo el próximo jueves o yo o una de mis compañeras aportando, como siempre digo, un granito de arena a la sociedad. Gracias y que tengan un feliz día. Bye bye.